Bueno, un poco siguiendo también el tema de la física del electrocardiograma, recordemos que les había comentado que el electrocardiograma se basa en un sistema de derivaciones y esas derivaciones vamos a poder establecerlas en el plano frontal y en el plano transversal. A partir del análisis de esas derivaciones vamos a poder establecer hacia dónde se dirigen las ondas. Recordemos que las ondas pues van a tener pueden ser de componente positivo o componente negativo, dependiendo del punto donde las estudiamos, y por tanto pues vamos a poder definir cuál es el origen de esas ondas. Recordemos que el electrocardiograma mide la suma de la actividad eléctrica del corazón. Ya que los ventrículos son las cámaras más grandes, pues entonces su despolarización es la que origina la señal más grande. Y la amplitud de la señal va a depender de la cantidad de tejido despolarizado, la dirección de la despolarización y el lugar a donde coloquemos los electrodos. Recordemos que corrientes y en un modelo en que ponemos 3 electrodos vamos a poder establecer la dirección de esas corrientes. Tomemos este ejemplo en donde hay 3 células, en donde el electrodo B está viendo el frente de activación positiva que se dirige hacia él. El electrodo A está viendo que el frente de activación positiva se aleja de él, puesto que tiene su electrodo en la cola del frente de despolarización. Y un electrodo C que inicialmente ve como una onda se acerca y después va a ver cómo el frente de activación positiva se aleja de él. Y eso va a inscribir diferentes ondas. Entonces, en el electrodo B, pues vamos a tener una onda considerada positiva porque va hacia arriba. En el electrodo A, la onda es completamente negativa, puesto que el frente de despolarización se alejó completamente de él. Y en el electrodo C, vamos a tener una onda que inicialmente es positiva y luego es negativa. Y esta onda, pues entonces vamos a considerarla como una onda isodifásica. De esta manera, diferentes tipos de ondas en el electrocardiograma. Bueno, podemos establecer, o sea, escrito un plano frontal, el cual está constituido por 6 derivaciones. D1, que tiene su electrodo positivo orientado hacia el brazo izquierdo, orientado hacia la pierna izquierda. D3 también está orientado hacia la pierna izquierda. La diferencia aquí es que el electrodo negativo sale desde el brazo izquierdo. Y después tenemos 3 derivaciones unipolares que son AOR, en donde el brazo derecho es su electrodo positivo, AOL, en donde el brazo izquierdo es su electrodo positivo, y AOF, que es completamente paralelo a la pierna izquierda y va hacia abajo, teniendo esa positividad hacia la pierna izquierda. De esa manera podemos establecer desde diferentes puntos de vista cómo las ondas puedan ir de arriba hacia abajo o de derecha a izquierda. Muy bien, pues desde ese punto de solo 2 derivadas, y vamos a tomar a la derivada de 1 y a UF como las derivadas más importantes para establecer 4 cuadrantes, vamos a establecer entonces 4 cuadrantes. 2 que van a ser superiores, uno izquierdo y otro derecho, y 2 que van a ser inferiores, uno derecho y otro izquierdo. Normalmente el eje eléctrico normal del QRS, y también podríamos decirlo así, de la onda P, se va a dirigir usualmente hacia el cuadrante descrito como el eje normal. Este cuadrante que está en color verde, que va a estar más o menos entre menos 30 y más 90 grados. Cuando la onda que estemos analizando se dirija hacia abajo y hacia la derecha, pues entonces va a caer en este cuadrante y vamos a decir que la onda tiene un eje derecho. Cuando la onda que estemos analizando vaya hacia arriba y hacia la derecha, vamos a decir que tiene un eje desviado extremo derecho. Y cuando la onda vaya hacia arriba pero hacia la izquierda, diremos que el eje o su eje está desviado hacia la izquierda.
Muy bien, pues una vez que hemos establecido que D1 tiene su positividad hacia el brazo izquierdo y AOF tiene su positividad hacia abajo, pues entonces, como mencioné anteriormente, podemos establecer cuatro cuadrantes normal que va a estar dirigido hacia abajo y hacia la izquierda, el cuadrante derecho, un cuadrante extremo derecho y un cuadrante con eje izquierdo, ¿verdad? Imaginemos que vamos a analizar una onda que se dirige en forma paralela hacia D1. Pues tomando el ejemplo de las células, D1 tiene su positividad hacia la izquierda y en ese caso, sabiendo que la despolarización se dirige directamente hacia ella, pues entonces va a inscribir una onda que es considerada positiva y por tanto es una onda que va hacia arriba. Si lo vemos desde AOF, esa onda inicialmente va a ser positiva y después va a ser negativa. Y AOF, por estar perpendicular a D1, la va a ver como una onda isodifásica. A mano izquierda podemos ver diferentes tipos de ondas consideradas, y ese es el vector o el nombre que le vamos a llamar a cada una de esas ondas. La primera, que va a ser una onda negativa, y vamos a asumir por tanto que se está alejando de la positividad o el electrodo positivo de la derivada correspondiente. La segunda va a ser la onda positiva, por tanto se dirige hacia su electrodo positivo. La tercera es la onda isodifásica, que va a haber una onda en forma perpendicular. Y al final vamos a tener dos ondas, la que consideremos predominantemente positiva, que va a comportarse al fin y al cabo como una onda positiva, puesto que se va a acercar predominantemente hacia una derivada. Y la última, la onda que vamos a considerar predominantemente negativa, que en términos prácticos, pues entonces también se va a considerar, va a funcionar como si fuera una onda negativa. Ahora, ¿qué pasa si la onda se aleja completamente de D1? Pues entonces D1 la va a ver como una onda completamente negativa, mientras que AOF la sigue mirando como una onda que inicialmente se acerca y luego se va a alejar, y por tanto va a seguir siendo isodifásica. En este caso, pues entonces vamos a poder establecer que la onda es perpendicular a OF y es paralela a D1 y por tanto va a estar orientada hacia la derecha. Bueno, ¿qué pasa si la onda se acerca o se dirige directamente en forma paralela hacia OF? Pues entonces en este caso OF va a tener una onda que es completamente positiva, mientras que D1 va a haber una onda que inicialmente se acerca y por tanto va a ser positiva y después se va a alejar y va a inscribir finalmente una onda que es considerada isodifásica. Como dije anteriormente, entonces las ondas isodifásicas son aquellas ondas que ocurren cuando la derivada ve un frente de activación que se aleja inicialmente y que se acerca, y que se acerca inicialmente y que se aleja porque la está viendo en forma perpendicular, mientras que AOF va a ser completamente positivo porque la onda va hacia abajo. Vamos a aplicar esto en términos prácticos. Tomemos un ejemplo con base en este electrocardiograma y vamos a analizar el eje del plano frontal. Vamos a ver el QRS, el complejo QRS en D1, y vemos que es un complejo que es predominantemente positivo y por tanto sabemos que la despolarización ventricular se está acercando hacia D1 y por tanto tiene esa onda positiva. Y visto desde AOF vemos que también el complejo es positivo, por tanto también se está acercando hacia AOF. Eso lo que nos hace, recordemos que el electrocardiograma es al fin y al cabo una suma de vectores, nos permite establecer que el eje de activación del ventrículo está en el cuadrante inferior izquierdo y por tanto tiene un eje normal. Tomemos otro ejemplo. En este caso vemos que D1 es isodifásico, parece ser tanto positivo como negativo, y por tanto esta derivación lo que nos dice es que está viendo la activación del ventrículo en forma perpendicular, y tenemos que tomar
la derivación AOF, la cual es completamente negativa. Y esto nos hace pensar que la activación ventricular se está alejando de AOF, es decir, va hacia arriba, hacia la negatividad de AOF. Por tanto, entonces, lo que podemos establecer aquí es que el eje de activación del ventrículo se dirige hacia arriba y es perpendicular a D1. ¿Qué pasa en este otro ejemplo? En este otro ejemplo vemos que D1 tiene una onda que es predominantemente negativa. Aquí, si bien es cierto, vemos un poco de R, vemos que la onda S es predominante y por tanto lo que podemos concluir con esto es que la activación de este ventrículo se está alejando de D1. Y si tomamos AOF, vemos que la activación es predominantemente positiva. Por tanto, vemos que esa activación ventricular va hacia abajo, hacia AOF. Eso nos permite concluir que la activación del ventrículo está orientado hacia el cuadrante inferior derecho. Y por tanto, esta persona tiene una desviación derecha de su eje. Recordemos que también podemos establecer estas mismas conclusiones con base en el plano de las precordiales o el plano tangencial. Tenemos varias precordiales, las más usuales, que es V1, V2, V3, V4, V5, V6, que están localizadas en el cuarto espacio intercostal V1 para esternal derecho, cuarto espacio intercostal V2 para esternal izquierdo, V4 que está en la línea medio clavicular en el quinto espacio intercostal, V3 que es una derivación que está localizada entre V2 y V4, y V5 y V6 están en el quinto espacio intercostal, V5 está en la línea axilar anterior y V6 en la línea axilar media. Este sistema de precordiales, entonces, establecer es una localización u otro eje o plano de análisis de la activación. Vamos a tener que aquellas ondas que se acercan hacia V1 van a establecer ondas que van hacia adelante, mientras que aquellas que se alejan de V1 es porque la activación va hacia atrás o hacia posterior. Aquellas ondas que se acercan hacia V6 y sean más positivas en V5 V6 es porque van hacia la izquierda, y aquellas ondas que se alejan de V5 V6 pues entonces es que van hacia la derecha. Usualmente el corazón tiene una zona de transición, ¿verdad? El eje cardíaco normal del ventrículo pues tiene una zona de transición basada en esa despolarización usual o la activación ventricular usual, en donde en las precordiales lo que esperamos es que la onda R inicial en V1 sea pequeñita y tenga una onda S profunda, y esa onda R vaya progresando poco a poco hasta que la onda R se hace positiva hacia V3 o V4, y la derivación o la zona en donde esa onda cambia de negativa, de más negativa, o sea, de menos positiva a más positiva, vamos a llamarle zona de transición, hasta ser muy positivo en V5 y V6. Y eso básicamente ocurre porque, como recordemos, la primera porción de activación en el ventrículo es la porción septal, que tiene una dirección hacia la derecha, y por tanto vemos esta onda R pequeña en estas derivadas anteriores, porque es la primera activación que va hacia V1 y V2. Pero posteriormente vamos a tener un segundo vector de activación, que es del cuerpo del ventrículo izquierdo, que va orientado hacia la izquierda, y por tanto entonces vamos a tener una onda R que es predominantemente positiva en V6, pero que también se va a alejar de V1, y por tanto voy a inscribir esta onda S profunda en V1 y V2, puesto que este vector de activación se aleja, va hacia la izquierda. Recordemos entonces cuál es la activación ventricular. Pues entonces inicialmente vamos a tener un primer vector de activación septal que va hacia adelante y hacia la derecha, y por tanto eso es lo que va a inscribir una onda R pequeña. El segundo vector de activación ventricular es el del cuerpo y la punta del ventrículo izquierdo,
que va hacia abajo y hacia la izquierda, y por tanto vamos a tener una onda R importante, un V5 y V6, pero que también este vector, al alejarse de estas derivadas anteriores, de V1 y V2, es lo que va a dar esta onda S, y finalmente va a tener un vector de activación de la porción basal lateral que va a ir hacia arriba y hacia la derecha, un poco orientado hacia la derecha, y por tanto entonces se va a alejar de estas derivaciones y va a inscribir esta última onda S en las derivadas izquierdas de V5 y V6. Podemos también hacer el análisis con la activación de las aurículas. Recordemos que las aurículas se van a activar inicialmente la aurícula derecha y posteriormente por el haz de Bachmann se va a activar la aurícula izquierda. Entonces esta aurícula derecha pues entonces se va a activar de arriba hacia abajo y va a ir de atrás hacia adelante, y por tanto en V1 vamos a ver que la primera porción de la onda P es positiva, pero una vez que pasa el haz de Bachmann y activa la aurícula izquierda es una estructura que es más posterior y va a tener una activación que va a ir de adelante hacia atrás, y por tanto vamos a poder ver en V1 cómo la onda P se hace o inscribe una onda terminal negativa, y esta onda terminal negativa corresponde a la activación de la aurícula izquierda vista desde V1. Este fenómeno no lo vemos en las derivaciones izquierdas, puesto que en las derivaciones izquierdas vamos a ver inicialmente la activación de la onda P derecha, y la onda P izquierda pues va a ser también positiva porque se va a acercar hacia el lado izquierdo y por tanto va a ser finalmente positivo. En el plano horizontal entonces también podríamos establecer un eje eléctrico. En este caso pues el eje eléctrico usualmente corresponde a esa zona de transición en donde vamos a ver cómo esa onda R se va a hacer poco a poco cada vez más positiva en V1, V2, V3, y finalmente se va a hacer muy positivo en V4, V5, y por tanto podemos establecer que la onda de despolarización se dirige hacia V4 o V5 en este caso, y por tanto el eje eléctrico en el plano frontal del ventrículo resultante va a estar localizado en esta zona. Pero también podríamos tener ejemplos en donde el eje eléctrico vaya a estar localizado en otros lugares, y en este caso por ejemplo vemos un ejemplo en donde por haber un trastorno de conducción intraventricular hay una onda que es positiva en V1, y eso nos hace pensar que la activación se dirige hacia V1, que recordemos que es una derivación anterior, es decir, va hacia adelante, y por tanto la activación del ventrículo en este caso ocurre así porque va de atrás hacia adelante. Vemos que V2 también tiene un vector que es muy positivo, también lo es V3, y aquí también vemos ondas positivas hacia V4 y V5 que probablemente correspondan a la porción de activación ventricular izquierda. Eso lo vamos a ver en la clase de trastornos de conducción intraventricular. Pero en este caso, debido a un trastorno de conducción intraventricular, vemos cómo hay una activación del ventrículo o una porción de la activación del ventrículo que va hacia adelante, cuando usualmente debería haber una zona de transición y el eje estar orientado hacia V4 o V5. Como les dije antes, pues entonces el vector de la onda P nos permite ubicar el origen de la activación auricular, ¿verdad?, en esos ejes. Para poder establecerlo, pues entonces es importante que revisemos también o que apliquemos el método de los cuadrantes que les dije anteriormente. Entonces vamos a ver cómo en D1 la onda P es positiva, y eso lo que nos hace pensar pues entonces es que esta activación va de derecha hacia izquierda y por tanto se origina en la aurícula derecha. También podemos ver cómo en AVF la onda P es positiva y por tanto nos hace pensar que la activación va de arriba hacia abajo y por tanto viene de la porción superior de la aurícula derecha hacia abajo. Y en D1, en V1 pues vemos entonces que la primera porción de la onda P es positiva y la última porción es negativa. Un poco también
como les dije anteriormente, debido a que la primera porción corresponde a la activación de la aurícula derecha y la segunda porción es la activación de la aurícula izquierda que se va a alejar de V1. Por lo cual podemos concluir que este ritmo de la aurícula proviene del nodo sinusal, y eso es uno de los criterios que utilizamos para poder entonces establecer el origen de la activación auricular. Bueno, entonces con base en esto podemos establecer el eje eléctrico en el plano frontal y horizontal y de esa manera estudiar el vector de las ondas en cada uno de los electrocardiogramas que podamos estudiar.